Bueno, entonces nuevamente buenas noches. Vamos a continuar con nuestro pequeño proyecto de estudio sobre programación y en estas cosas sobre ciertas temáticas relacionadas con pensamiento lógico-matemático, razonamiento cuantitativo para las pruebas TIT que vamos a ir incorporando, ¿cierto? Realizando en paralelo. Edilberto, ¿me escucha? Creo que tiene Señor. prendida la cámara, pero sin cámara. Listo, gracias. Listo, profe, gracias. Y están viendo mi pantalla. Mi pantalla. No, señor. No, señor. Ahora sí. Bueno, he estructurado, les cuento que la idea es que estoy haciendo unas notas de Python, pues un curso más formal con las temáticas y pues vamos a ir practicando. Yo voy a trabajar sobre esto que es un módulo que está, digamos, con la línea de Python. Es un notebook que maneja unas cosas que se llaman CDFs, que básicamente son como el formato PDF que ustedes veían antes o esa estructura fija que organizaba la información, pero en de manera interactiva. Entonces acá uno puede colocar código y colocar texto. Entonces pues me va a facilitar de que las definiciones yo las pueda mostrar y que al mismo tiempo pueda programar para no estar cambiando pantalla. La idea es que ustedes sigan trabajando en visual los ejemplos, pero en para esta temporada traje una temática, un tema en específico para todos mis ejemplos. Esto en aras de una didáctica más cómoda. ¿Por qué utilicé y voy a trabajar el tema de animales legendarios? Para que no crearles un sesgo a ustedes en el sentido de, si yo hago un ejemplo con carros o zapatos o una venta de joyería en internet, ustedes no tiendan a hacer los ejemplos con lo mismo. Entonces, al final, digamos que siempre se ve cuando la gente implanta una temática real, que todos los proyectos van en torno a esa temática. Entonces, si uno monta un ejemplo de una zapatería, lo más seguro es que el 70% del curso monte zapaterías. Entonces, esa no es la idea. La idea es que ustedes piensen en ejemplos o bueno, o puedan hacer esa conversión, podemos llamar así, o transcripción de la temática a un tema en específico que a usted les llame la atención y o en un proyecto que ustedes quieran tomar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar de animales mitológicos, pero si de pronto Cristian dice, no, mi temática va a ser de repuestos de autos, pues todos los ejemplos lo hace con repuestos de autos, ¿cierto? Y él conoce la temática, los nombres, las referencias, pues muy importante que lo vaya haciendo en paralelo. Entonces, con eso, el tema que seleccioné primero, como no es real, da la posibilidad que no siga ese sesgo y ustedes realmente busquen o se esfuerzan en aplicarlo a un modelo real. ¿Estamos claros con esa parte? Sí, profe. Bueno, entonces por eso que el curso que estoy armando y que ustedes van a ser los primeros en verlo y que ustedes me den una retroalimentación, parte de este grupo de estudio,
al final me dé como una retroalimentación de cosas que podamos mejorar o quitar o implementar, ¿cierto? Adicionalmente. Entonces lo voy a titular Código mítico, programación en Python y animales legendarios. Entonces lo primero que vamos a hacer es la introducción de variables y tipos de datos básicos. Esto es muy importante, recordar el tema de las variables en general. El tema de variables o la definición de variables es muy similar a la de matemáticas de qué es una variable. Acá lo voy a hablar en general y recuerden que esto aplica para otros lenguajes de programación y ya lo voy especificando para la sintaxis de Python específicamente. Entonces dice que en programación una variable es un contenedor para almacenar datos. Puede pensar en ella como una etiqueta o nombre simbólico que se le asigna un valor específico en la memoria del computador. Eso es una variable. Entonces almacena una información y a ese dato, a esa dirección de memoria, yo le voy a dar una etiqueta o la bautizo, que en ese caso es la variable. De la variable, yo reservo ese espacio y le voy colocando, pues en este caso un valor para ese espacio en memoria. Que recuerden eso, que es una variable, ¿cierto? Un contenedor que le va a bautizar o va a dar una etiqueta a un valor en la memoria del computador. Entonces nosotros tenemos los tipos de datos básicos en Python, pero también esto es transversal a otros lenguajes de programación, que estos son los tres, digamos, básicos. El entero, ¿cierto? Que es el int, que va a representar un número entero sin parte decimal. Por ejemplo, en este caso, la vida, notamos vida igual a 1, hijos igual a 20, defensa igual a -3. Entonces, si se dan cuenta, no tiene ningún decimal y pues la idea es que huboque precisamente esas variables que solo den cabida a valores enteros. Entonces, por ejemplo, número de hijos, no podemos, no digamos, no existe esa posibilidad de que yo diga 20 hijos.3 o tengo medio hijo, ¿cierto? No da esa posibilidad. Entonces son ese tipo de variables. Recuerden esto, ¿cierto? Tipo int. Ahora float, tenemos la variable float o flotantes, que representa los números con parte decimal. Y en este caso, por ejemplo, la velocidad, yo puedo decir 3,14. Miren que aquí no colocamos las unidades. Estas unidades ya uno se las da cuando está haciendo una interfaz. Le puede decir al usuario, ingrese la velocidad en metros sobre segundos o ingrese la velocidad en kilómetros sobre hora. Eso ya iría como en una ventana emergente o en, como les digo nuevamente, en la interfaz uno le da la unidad o al final va a aparecer un texto con la unidad, como hay en muchas páginas en internet. Eso lo mismo pasa con monedas, que yo estoy colocando simplemente el valor de la moneda, pero dentro del cuadro de texto está el símbolo de o la palabra pesos o la palabra dólares y ya, pero durante la variable, mire que no se coloca la unidad. El decimal se representa con puntos. Recuerden que el punto está diseñado para la programación, para el decimal. No se separa unidades de 1000. Entonces yo no puedo colocar 1000, el 1.030, porque ese punto él va a pensar que es decimal y lo va a tomar como un 1. Entonces se coloca 1 y 3 ceros seguidos sin separaciones. Y la coma está reservada para otras cosas. Entonces recuerden, muy importante el punto en este caso. Mire que acá el peso, a pesar que 2 es entero, está en float porque, no en flotante, porque otra persona puede decir peso. Digamos que yo tengo un animal y pesa 1.5. Entonces, cuando digamos solo pesa exactamente 2 como digamos entero, igual él le pone 0.0 para denotar que nuestra variable es float. Mire que eso es una diferencia grande para usted saber si el dato es float o no, es simplemente por este punto, ¿sí? Entonces, y eso es nuevamente repito, porque si yo le dejo al usuario que me ingrese, bueno, muchos usuarios vayan ingresando pesos, pues va a haber usuarios con decimal o
usuarios que estén exactamente en el mismo lugar, y para que la variable no estar cambiándolo me genere error, pues simplemente sea en flotante. Pero por ejemplo acá, si ya tendría que definir hijos entero para que no haya ese error de que pronto, o yo coloco una validación de que diga, bueno, ingreso un decimal, ¿cierto? O un número no válido, realmente dice un número no válido, ingreso un número entero. Y por último, los string o las cadenas de texto, que son los que representan caracteres, yo lo puedo colocar con comillas dobles o sencillas. En este caso nosotros vamos a utilizar comillas dobles para los nombres. Entonces, por ejemplo, yo tengo el animal, que es una quimera, un software que puede ser Python, y una dirección que puede ser 123. Mire que acá coloqué un número a propósito, pero cuando el sistema lo lee, él lo va a leer como una cadena de texto porque tiene comillas. Ojo con estas comillas, mire que aquí no tiene comillas. Si usted coloca 123, él lo va a tomar en alguna de estas dos categorías, dependiendo de cómo usted lo haya definido. Pero si no, esta variable usted no le ha dado una definición como tal, Python por defecto la tomaría como entero. ¿Por qué? Porque usted no le puso punto cero. Entonces, si usted coloca 123 sin comillas, va a ser solo entero. Entonces, estos, nuevamente, visualícenlo entero sin coma, flotante con un puntico para los decimales, y el string con comillas obligatorias. Si usted se olvida de una comilla, le genera error. Bueno, aquí coloqué una comilla sencilla para mostrar que también la admite, pero vamos a unificar criterio con doble comilla. Si usted, digamos que usted quería, coloca Python nomás sin comillas, error, porque si usted está definiendo un texto que él no va a saber qué es esto, va a pensar que de pronto es una función o algo por el estilo. Bueno, hasta ahí, claro, dudas, inquietudes en cuanto a enteros, flotantes o cadena de texto. Vamos ok, vamos perdidos. Sí, señor. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. La parte donde dice flotantes o float, ¿sería lo mismo en Java o no sé, en otros lenguajes cuando se dice doble? ¿Es lo mismo? Ah, bueno, es doble, es flotante, pero ahí sí va a jugar la extensión por, digamos, la longitud que yo puedo almacenar ese decimal o ¿cómo es que llamo? Ese entero. Entonces, para enteros hay otro, por ejemplo, long, que es para almacenar números mucho más grandes, y el doble para almacenar decimales pues mucho más, pues también mucho más grandes, mucho más pesados. Usted lo puede definir cualquiera de los dos, pero se recomienda que si son proyectos pequeños, que los datos no son pesados, pues solamente utilice float. Pero si ya estamos hablando de proyectos grandes, con datos que requieren más capacidad de almacenamiento, ¿cierto? Para almacenar. Entonces, utilice pues esas versiones que amplían como el espacio de memoria. Listo. Entonces, el doble, sí, efectivamente es un flotante, pero en este caso estamos hablando con la capacidad de ese número. Digamos que hay proyectos como en análisis de datos que de pronto sí requieren esa transformación, pero hay otros que no, es obligatorio, y lo que hacen es ocupar como un espacio más. ¿Listo? Hay dos versiones tanto para entero como para float para longitud. Bueno, antes de pasar, ¿otra duda, inquietud? ¿Se desaparecieron? Bueno, Cristian, por ejemplo, comparte aquí, miren los bits que utilizan dependiendo de la variable. Si yo tengo el float son 32, mientras que un doble utiliza 64,
y ya long doble puede alcanzar hasta 80 o más, dependiendo de cierto de la versión. Pero para enteros también hay, bueno, existe para los enteros otra versión que solo es 16 y alguno de 32 hasta hay de 64. Bueno, otros datos, ojo con esto, que esto solo los vamos a saber que existen, pero no los vamos a tocar, porque eso va a tener su tema aparte. Por ejemplo, tenemos los booleanos, que son los que nos devuelven verdadero o falso. Por ejemplo, yo puedo preguntar si el animal es mágico, decir si es verdadero o falso. O que si tiene alas, decir que es falso. Entonces, dependiendo, eso me sirve para controlar flujo de un programa para condicionales o bucles. Esto quiere decir que si yo quiero una autorización de que si es mágico, entonces si es verdadero, haga tal cosa. O si es falso, pues o termine el proceso o pase a otro proceso. Entonces, solamente hay dos valores posibles, que es true o false. Entonces, para que lo verifiquemos, ¿cierto? Mire que sale en rojo. Esto es porque son reservados del sistema y se deben escribir así tal cual, mayúscula. No olviden esto. Si ustedes lo escriben minúscula, pues no, él no lo va a tener en cuenta, va a salir error. Que si usted coloca verdadero en español, pues tampoco se lo va a validar, o falso en español tampoco lo va a validar. Entonces, esta es la nomenclatura para que usted lo tenga presente. Ahí existe algo que llaman las listas, que esto es muy importante. Las listas, list, ojo con esto, no colocar lista, sino list en minúscula. Me permite, digamos que son ya más como estructuras que permiten almacenar secuencias ordenadas de elementos, los cuales pueden ser de cualquier tipo. Las listas son mutables, lo que significa que los elementos pueden ser modificados. Ojo con esto de mutables. Quiere decir que usted en cualquier momento lo puede cambiar y dependiendo si usted lo deja abierto, un usuario también podría cambiar. Bueno, aquí me falta una coma aquí. Las listas tienen que ir separadas por coma, muy importante eso. Mire que acá yo tengo una lista de criaturas. Está el fénix, está el grifo y está el unicornio. Pero usted podría colocar números, 1, 20, 30, entonces las listas. Y mire la notación. Tienen estos corchetes. Tenemos las tuplas, que en este caso son lo mismo de las listas, pero tienen una cosa que son inmutables, lo que significa que unas definidas no se pueden cambiar y son útiles para asegurar que los datos no sean modificados al identificarlos. Acá me quedó mal. Entonces, ¿qué pasa acá? Que si yo, por ejemplo, tengo mis criaturas y yo las coloco en forma de listas, que miren que son cambia, que son esto, paréntesis, aquí son corchetes, ya no las puedo cambiar, ya es una lista única y tampoco los usuarios podrían cambiarla. Entonces, por ejemplo, mire que acá tengo un ejemplo de coordenadas de un tesoro, tiene este número inicial, este número y ya no se pueden, ya quedarían definidas. O sea que específicamente esta coordenada no puede variar en mi programa. Si yo quiero que cambien durante el proceso del programa, pues lo defino así con lista. Recuerden que esto solo lo vamos viendo que por conocerlos, cuando llegue el momento las vamos a utilizar. Existe otro que llaman los conjuntos. Los conjuntos son colecciones desordenadas de elementos sin elementos duplicados. Acá no hay un orden, simplemente yo coloco elementos como tales sin duplicar. Son ideales para operaciones matemáticas con comuniones, intersecciones y diferencias. Esto ya enfoca más a la teoría de conjuntos, que lo vamos a tocar este tema, porque también nos puede salir en las pruebas TIT. Entonces aquí también se utiliza, entonces este tema sí lo vamos a tratar.
desde la matemática y luego como la programación. Entonces, por ejemplo, acá tengo un conjunto. Mire que acá está con llaves. Muy importante que usted se aprenda estas notaciones para que no se confunda. No que usted esté pensando que es una lista y lo define así como quiere, no. Todos tienen su estructura muy definida. Aquí tengo 3 elementos, fuego, agua, aire, y ya simplemente es una colección. Diccionarios, acá tengo diccionarios. Los diccionarios, estos sí son muy utilizados porque los diccionarios son colecciones que tienen una clave y un valor. Y son extremadamente útiles para almacenar y recuperar datos con una clave única. Por ejemplo, yo tengo la habilidad del dragón, de un dragón. Tiene una clave que es fuego y su valor es 100. Vuelo y 75 tiene la magia con su valor de 50. Entonces ya yo puedo buscar simplemente fuego, que sería la clave, y obtener el valor que corresponde sin necesidad, digamos, de cruzar listas, porque yo tengo una lista, puede ser una lista de los elementos o de las características y otra lista aparte con los valores, entonces tendría que cruzarlas. Si de pronto se desordenan, se me desordena el orden. Entonces, para evitar eso, los diccionarios son más útiles porque yo sé que si fuego aparece después por acá, pues fuego te va a llevar su valor que sería 100. Y cuando yo haga la consulta de fuego, pues me va solamente a dar 100, no me va a dar ni este ni este. Entonces, simplemente buscando la clave, él me busca el valor correspondiente. Entonces, los diccionarios se van a utilizar bastante. Por ejemplo, yo puedo asociar aquí a un cliente su cédula, su cédula con su nombre, que puede ser al contrario, ¿cierto? Aquí está string con entero, pero puede ser aquí que esto sea entero la clave y que acá sea string. Entonces ahí tengo mi usuario con cédulas como y le asocio un nombre. De esa manera puedo buscarlo más rápidamente. Bueno, que esto, como les digo, es solo para conocerlos. Cuando llegue el momento los vamos a trabajar con más detalle. Aquí, la importancia de elegir el tipo de dato correcto. Al elegir el tipo de dato adecuado para almacenar información, podemos optimizar el uso de la memoria y asegurarnos de que nuestro programa funcione correctamente. Python es un lenguaje de programación de tipado dinámico, lo que significa que no es necesario declarar explícitamente el tipo de una variable. Python infiere automáticamente el tipo de datos basado en el valor asignado a la variable. Esto porque es importante porque si ustedes han visto y han tenido la posibilidad de ver otras explicaciones en otros lenguajes, definen la variable previamente. Entonces, si es un entero, usted debe definir que es un entero. Pero Python, digamos que si ve un número, así como este, él lo va a asumir entero y ya. Pero eso tiene pues sus desventajas también. Entonces, no es que prefiero Python porque no tengo que especificarle, no, porque para ciertas temáticas de seguridad usted tiene que especificar el valor. Entonces, por ejemplo, acá dice que para la memoria, eso también es muy importante porque usted puede hacer un software, pero si empieza a consumir muchos recursos porque de pronto no está optimizado en esa parte, nada más en variables puede consumir recursos. Eso es diferente, digamos, a de pronto a estructuras o bucles. Entonces, igual todo suma. ¿Y qué es lo que uno quiere? Que usted cualquier aplicación se pueda instalar y que le consuma la menos cantidad de memoria para que no sea exclusivo, digamos, de equipos de alta gama o empiece a fallar con computadores pues muy básicos. Entonces, es importante esa definición para la optimización. Entonces, por eso le dije eso la importancia. No es simplemente colocar variables por así, eso va también en la planificación. Digamos que a medida que ustedes han estudiado desarrollo de software, les han dicho o le han insistido mucho en la planeación o en la planificación, ¿cierto? No me lanzo a hacer código sin antes, bueno, definamos qué queremos, qué variable, etcétera, etcétera, y cosas por el estilo.
que en esas planeaciones no todo está dicho porque puede ser mutable, pero por lo menos hay una estructura. Entonces, por eso es importante. Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud por el momento? Profe, te hago una pregunta. ¿Sí? ¿Qué entorno estás utilizando ahí? Esto es Jupyter. Es digamos que un módulo de un clon, es un módulo de un paquete de programas que están en entornos a Python. El entorno general se llama Anaconda, y Anaconda tiene este módulo que es Jupyter, o si es que Jupyter, y me permite colocar texto código al tiempo. Y ya el Inmerso tiene muchos paquetes preinstalados para que sirve para hacer pruebas y secciones de código. Profe, yo que uso Visual Studio Code, ¿ese me sirve? Visual, no, este IDE no tiene una extensión para Jupyter, ¿sí? O Jupyter tiene una extensión para que le hagan en Visual esto, que cuando usted coloque texto, todo esto que está aquí detrás hay HTML. Usted puede utilizar HTML para que le vaya mostrando. Y con esa extensión él le pueda mostrar así de una vez esa estructura, pero tiene que instalarle una extensión. Entonces, recomiendo mejor descargar el tuyo, profe. Este puede trabajar en línea, pero yo les recomiendo que en este momento trabajen en Visual. Ya cuando se pueda, bueno, si usted tiene ya conocimiento en HTML, pues puede ingresar al código. Te voy a pasar, se llama, por aquí, por el chat. Ah, perdón, acá. ¿Está viendo aquí? Es esta. Entonces él tiene una versión de escritorio y una versión en línea. Se puede trabajar con cualquiera y es libre. Tiene una comunidad en GitHub. Entonces aquí está toda la descripción y la documentación de Jupyter. Listo. Bueno. Vamos con los ejemplos. Ya ustedes vieron las variables. Entonces, acá tenemos un grifo. Para los que no conocían en la mitología, el grifo es un animal que la mitad hacia arriba era un águila, como está aquí. Y la mitad hacia atrás es un león. Entonces, si yo quiero almacenar la edad en años, aquí me falta un espacio, la edad en años de este grifo en una variable tipo entero, ¿cómo la defino acá? ¿Qué me puede decir? Con IN. ¿Con int? ¿Y Sí, cómo señor. la colocaría? Sería año igual y la edad. ¿Cuántos años tiene? No, digamos 70 años. Listo, 70. Entonces, les pregunto, ¿este carácter aquí sería válido? No, porque no está definido, profe. Listo, hay que tener cuidado con este carácter porque en muchos lenguajes esto genera error por la virgulínea que tiene la ñ. Entonces, en este caso, tendría que quitarla y me quedaría como ano y entonces pues esto ya no me estaría diciendo nada, generaría error. ¿Qué alternativa podría utilizar? El inglés. Edad. ¿Edad o el inglés?
¿cierto? Edad 70. O En inglés, ¿cómo año. sería? O año. O Con la año, I, ¿así? año. Age, en inglés. ¿Así? Entonces mire que tenemos alternativas. Les pregunto, ¿esto está bien definido como entero o no está bien definido como un entero? No, ahí no está definido. ¿Ah? No está definido. ¿No está definido? ¿Qué dicen los demás? No, profe, no está definido. Bueno, buenas. Profe, Python. En mi Python. opinión, sí está definido si hablamos desde el contexto de Python, porque ya como Eso, de anteriormente se Python. explicó, Python asigna los tipos de variables según qué datos El se les valor que asigne reciba. después. Correcto. En este caso, como no tiene ni comillas dobles ni simples y solo es un valor, un número, en este caso, pues Python automáticamente toma el dato como un entero. Hablamos de otros lenguajes de programación, como en Java, donde sí se tiene que poner explícitamente qué tipo de variable es la que va a ser asignada, pues ahí sería otro caso, daría error, pero este es un caso distinto. Excelente, muy bien, ¿cierto? La explicación está clara para todo lo que dijo el compañero. Para el contexto de Python está bien. Lo que él dijo no tiene comilla eso. Y ya en otro lenguaje tendría que colocarlo y especificarlo. ¿Dudas, inquietudes? No, profe. ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? Sí, señor. Sí, profe, muy claro. Pues, Sí, señor. ¿cómo seguir? A intentar. Profe, pero igual se podría darle como esa definición, o sea, colocarle, digamos, un int antes de la etiqueta de edad, por ejemplo. Sí se podría hacer, o así como estaba ahorita como el ejemplo es definitivamente como debe ser. Sí, sí se puede definir. Y ya yo le especifico qué tipo de variable sea. Sí se podría definir. En este caso, él lo interpreta, ¿cierto? Si yo le dejo así, él lo interpreta. En este caso lo interpreta según como yo lo escribo. Pero yo podría definirlo para seguridad, o obligarlo a que sea un tipo de variable específico. Sobre todo es obligarlo a que sea una variable específica. Listo. Ahora, por ejemplo, hay un programa, hay un lenguaje como C# o C++, C++, se lo han escuchado, que uno define las variables como en una cabecera antes y primero la digamos edad, en el caso de edad, ¿cierto? Atrás le dice que sea entero. Entonces uno le dice que un int que sea edad y si hay otra variable que también sea, entonces uno las define, ¿cierto? Y ya más adelante uno las empieza a utilizar. Pero acá él le obliga a que usted primero las defina. Entonces, más adelante, cuando usted está haciendo el código, usted puede hacer esto perfectamente y él no le va a decir, bueno, en este caso le saldría un error que sería esta, porque esta no está definida y él le diría, bueno, ¿y esto qué es? Se le manda error. Y si usted la había definido como entero, aquí como está en la cabecera, y aquí utiliza, digamos, esto, pues le manda error, le dice, ojo, que edad es entero y le manda error. Entonces esto funciona en muchos lenguajes que son de fuerte tipado, para que lo tengamos presente. Bueno. Vamos con la definición de las variables. Ojo con esto que son
normas importantes a considerar para código limpio. Definición de una variable. La sintaxis básica de una variable. En Python las variables se definen asignando un valor a un nombre de variable usando el signo igual. Ejemplo, edad del dragón igual a 300. En el ejemplo, edad del dragón es el nombre de la variable y 300 es el valor asignado a la variable. ¿Qué pasa? Que si usted se le olvidó este igual, le manda error porque no lo está definiendo. Es muy importante la sintaxis. Algunos, mire que acá no tiene más símbolos. Algunos lenguajes usted tiene que cerrar con punto y coma para que le valide la línea. Entonces también esas reglas hay que aprendérselas. Pero la forma en cómo se escribe es muy similar a otros lenguajes de programación. A veces por el afán, ¿cierto? O porque no estamos muy acostumbrados, la gente se salta esto. Entonces colocan edad dragón 300 y después empiezan a ver el error y no lo encuentran y es simplemente por un igual. Entonces, ojo con la sintaxis. Siempre que usted esté aprendiendo un lenguaje de programación, la sintaxis son como las reglas de juego y usted no las puede saltar porque así va generando errores en el código. Nombre de las variables. Los nombres de las variables en Python pueden contener letras, números, guiones bajos, pero no pueden comenzar con un número. Mucha atención con estas noticas de aquí. Estamos hablando con Python y es muy similar a otros lenguajes. Puede tener letras, puede tener números y guiones bajos, pero no puede comenzar con un número. Importante eso para que, si yo, por ejemplo, quiero colocar, por ejemplo, 5 equipo, no lo hago, ¿cierto? Hago equipo 5. Entonces, eso es importante. Deben ser descriptivos para que el código sea más legible. Por ejemplo, velocidad es mejor que V. ¿Estamos claros con esto? No puede usar palabras de reservadas en Python y esto también, ojo, que no solo Python, sino para otros lenguajes, las palabras reservadas son las que trae el lenguaje como tal. Y si usted la utiliza como una variable, también le va a generar errores. Por ejemplo, miren que estas en Python están en rojo porque estas ya están reservadas para el sistema. Entonces, si usted quiere colocar una variable que llama for igual a 30, entonces ya le genera error porque están reservadas para el sistema. Entonces es importante no mezclar, ¿cierto? Estas variables reservadas. Que ustedes van con el tiempo a encontrar otros nombres que son reservados del sistema, entonces ustedes ya saben que esas no las pueden utilizar para bautizar sus variables. Reglas y buenas prácticas. Entonces, Python es sensible a mayúsculas y minúsculas, lo que significa que edad y edad serían consideradas variables diferentes. Ojo con esto, ¿no? Que cuando empecé a escribir lo hacía edad y más adelante ya me da pereza colocarle la mayúscula y empiezo a seguir mi código con edad. ¿Qué pasa? Que ya va a tomar la código diferente y le va a generar problemas. Entonces, si usted la define así, muere así la variable. O así. Entonces, tener cuidado con no pensar con una cosa y con otra. Legibilidad, usar nombres que expliquen claramente qué almacena la variable. Por ejemplo, nombre del héroe, un héroe que se llame John. Y aquí NH se llama John. ¿Cierto? Entonces, la práctica o una buena práctica es hacer esto. Ojo, esto, es que me da pereza. No, hágalo así. Nombre, guión del héroe. Por ejemplo, en este caso que está largo, guiones para separar. Guión piso, ¿no? Entonces esto le da consistencia, seguir un estilo consistente. En el que todas las minúsculas con guión bajo, por ejemplo esta, ¿cierto? Perdón, todas las palabras en minúscula, aquí me faltó, con guiones bajos. Entonces, si esta utilice guiones bajos aquí, pues las siguientes también utilicen el mismo
sistema. Algunos que hacen, que colocan la primera en minúscula y la siguiente en mayúscula. Por ejemplo, colocan nombre héroe y la H, la que sigue, ¿cierto? Mayúscula. Entonces, si usted va a hacer eso, pues haga lo mismo con la otra. Entonces, cásese con un tipo de formato, o sea, este y este, para que tenga una consistencia. Eso para los nombres de las variables. A veces mezclamos que una cosa que otra, porque alguien me dijo, no, a mí me gusta así, entonces usted lo quiere probar, pero su código ya tiene otro estilo. Trate de unificar criterios para que eso tenga una buena consistencia. ¿Listo? Ejemplos, por ejemplo, ejemplos de buenas prácticas. Correcto es esto, ¿cierto? Altura del Minotauro 180, fuerza del Minotauro 75. Incorrecto decir que A, usted dijo, es que el Minotauro yo lo llamé A y la fuerza del Minotauro lo llamé B y le puse 75. ¿Qué pasa? Que si usted lo llaman a otro proyecto y usted en ese otro proyecto también puso A, marcas de carro y B, tipos de motores, y el que quedó a cargo de este proyecto anterior va y le pregunta, venga, ¿qué es A? Puede ser que usted se le olvide. Y para buscarlo, pues, ¿a qué me indica? Alguien que vaya a leer su código, pues, no sabe. Mientras que si usted le dice que esto es altura al Minotauro, pues es claro, ¿cierto? Esta variable se llama altura al Minotauro, y si debe hacer una corrección de los parámetros, pues se corrige rápidamente. Entonces no hay que estar mirando primero qué es A, y después dónde está, y si hay muchas A's. Entonces, ojo con esto, con las buenas prácticas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, inquietudes? Edilberto. No, muy bien, profe. Profe, una preguntita, o sea que siempre para definir la variable uno no puede, por decir, altura del Minotauro, pero sin siempre tiene que estar el guión bajo. No, esa es una alternativa. Puedes colocar, por ejemplo, altura Minotauro. Esta es otra forma de escribir. La primera siempre en minúscula, pero la que sigue mayúscula para hacer una diferencia, y altura Minotauro a 180. Mire que aquí todavía sigue siendo claro la altura, ¿cierto? Del Minotauro. Entonces, esta es otra manera. Minotauro, aquí me faltó uro. Yo les pregunto, ¿esto estaría correcto? ¿O no? No, señor, ¿Por qué? porque no está en específico qué es. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Porque puede ser decimal, profe. La altura siempre lleva decimales. Bueno, digamos que la pregunta la hice mal y lo que dice el compañero también podría ser, estaría mal en el sentido ya de la esencia de la variable. En esencia de la variable las alturas deberían ser flotantes, ¿cierto? Porque en ese caso, digamos, yo podría colocar 1.0. Pero en la pregunta sería correcta, mi pregunta correcta sería, ¿este nombre de la variable estaría correcto? No, ese nombre variable no sería como claro. Pero estaría correcto. No. Ok. Entonces mire que no le da mucha claridad, porque si hay algo que también empiece con mino, o puede ser otra cosa mino y alto, entonces si alguien me está leyendo el código, usted le puede quedar claro que es altura, ¿cierto? Pero si yo llego a leerlo, alto, puede ser muchas cosas. Puede ser Y altitud también. de exacto, altitud, ¿cierto? Y entonces esto, por más contexto que yo le diga, no, ojo que esto es de mitología, que mi tema es mitología o animales fantásticos, pues tampoco me da mucha claridad a mí, ¿no? Es más, hay unos personajes que tienen nombre de Mino,
yo voy a pensar que es mínimo ese personaje y no la criatura. Entonces, para una buena práctica, lo ideal sería esta o sería esta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, profe. digamos que yo tengo esto. ¿Estaría correcto o no estaría correcto? No está correcto, profe, Correcto, ¿Por qué? que empieza por un número. porque no podemos comenzar con número. Muy bien, correcto. Mire que entonces acá él ya me está, mire que hasta me lo está dejando otro color. Entonces, si de pronto es un fénix número 3, que tengo muchos fénix ahí, y es un tercer fénix, yo podría colocarlo así, altura de fénix 3 o altura de fénix 3, ¿cierto? O, digamos, dependiendo como ustedes vayan mezclando, pues, digamos, altura fénix y guión 3. Entonces, mire que hay alternativas que me especifican. Entonces yo ya sé que es el tercer fénix que tiene esta altura. Y estoy tratando fénix en el varios fénix ahí, listo. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Vamos claros? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a profundizar en enteros y flotantes para Python, ¿cierto? Ya habíamos dicho que sin, que representan números decimales, se utilizan comúnmente para contar. Ojo con esto, en los conteos, cuando estamos hablando de contar, básicamente esto es de la función inicial de los números enteros cuando nacieron. Y sirven es para contar. Y eran cuentas completas. Definir características que no requieran decimales, es importante eso. Si yo veo que no necesito decimales y para evitar errores, pues lo defino entero. Por ejemplo, una cédula. Una cédula yo sé que es un valor entero, entonces no me voy a poner a definirlo flotante, que alguna persona va y coloca decimal y puede que perfectamente pase el sistema, ¿cierto? O me empieza a generar error porque si yo lo definí float y él lo intentó hacer entero, entonces puede ser que no lo reciba. Es mejor tenerla clara qué tipo de variable estoy utilizando. Como la edad, ¿cierto? El total de artefacto mágico. Entonces, por ejemplo, aquí nuevamente tengo la edad del dragón 450 años y número de garras 4 porque voy a contar valores completos, valores enteros. Entonces, de una vez está el definido exactamente. Miren, nuevamente aquí queda claro qué es lo que estoy definiendo. Que es la edad del dragón y el número de garras. No hay nada de dudas qué es lo que estoy haciendo ahí. Y flotantes, repito, o vamos a repetir nuevamente, que es representar números reales, o que cuando hablamos de reales, básicamente es que usted puede escribir cualquier número, pero cuando hablamos en términos de computación, nos referimos específicamente a decimales como tal, porque, por ejemplo, números irracionales, los irracionales que no, son las raíces que no son exactas, que también es un número real, no tienen una representación completa en computación tampoco. Que recuerden que son decimales infinitos. Lo que va a depender es lo que representamos son aproximaciones. Entonces usted dice, no, es que mi computador tiene la capacidad de representar 2 millones de decimales. Igual es una aproximación, porque un irracional es un decimal infinito. Y no hay manera de representar infinito computacionalmente. Lo tengamos presente, solo aproximaciones. Y entre más decimales o capacidad computacional exista, pues más cerca estamos al número real, pero igual sigue siendo una aproximación. Y de alguna manera son solo cosas teóricas y no prácticas. Se usan cuando es necesario un mayor nivel de precisión, como en medidas o cuando se realiza el cálculo requerido de fracciones. Entonces,
todas las fracciones se pueden representar en forma decimal, entonces un medio, ustedes saben que es 0.5. Es cierto. O simplemente un tercio, yo sé que un tercio es una división porque las fracciones son decimales, entonces si yo quiero representar un tercio, simplemente coloco 1 dividido en 3 y ya internamente va a haber un decimal que es finito también, o sea, recuerde que todo es finito, hablando de computación, es finito, pero por lo menos me da una aproximación a lo que yo quiero representar. Entonces, por ejemplo, mire que la velocidad es un término que se puede manejar como float. Por ejemplo, la velocidad del unicornio es de 88.5. Y puede hacer que la velocidad sea exacta, digamos 80, pero en este caso sería 80.0. Por ejemplo, la longitud es una medida que se puede flotante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la longitud de la cola del fénix va a ser de 3.75. Entonces, lo admite, entonces claramente yo ya sé que lo puedo definir float. Ojo con esto, no es necesario colocar toda así la palabra completa. Longitud de la cola del fénix, puedo colocar longitud cola fénix, ¿cierto? Que todavía sigue dándome claridad de qué es lo que estoy hablando. ¿Por qué importa estos tipos de datos? Primero, por la precisión de los cálculos. Usar flotantes para el cálculo de preciso evita errores y problemas en los resultados. ¿Esto en qué va enfocado? Por ejemplo, que usted quiera trabajar y de repente usted tenga un 1.6 y usted diga, no, 1.6 es 2 y lo aproxima a 2 porque va a trabajar enteros. Ese 0.4 que usted colocó aproximó, con el tiempo le puede generar un error de precisión. Entonces, cuando usted vaya a comprobar esos cálculos computacionales con la práctica, digamos que usted esté midiendo una distancia, ¿cierto? Con un telescopio digital. Entonces, ese 0.4, a medida que esa desviación o error de 0.4, a medida que la distancia va incrementando, me va desviando de la información real. Entonces, ¿qué pasa? Que no va a conseguir usted, bueno, pero ¿qué pasó? Que usted tiene un dron y usted le va a hacer un código al dron para que suelte un envío. Si ese dron está trabajando con enteros y todos los cálculos los aproxima a un entero, porque es cierto, usted puede hacer la operación, la división, digamos que tenga una división interna, él perfectamente esa división solo puede mostrar la parte entera, funciona bien, pero entonces cuando él vaya a lanzar ese paquete, esos errores que van acumulando de aproximación lo va a tirar en una casa que no es, o no lo tira en el techo que estaba programado, sino que lo tira a la calle. Entonces, ojo con eso. Entonces, para mayor exactitud, si es 1.6, pues trabajo con 1.6 y entonces lo defino como flotante, mejor, ¿cierto? Lo que decía la compañera, bueno, y que yo puedo citar doble, sí, porque qué tal que yo necesite para mucha más precisión, vamos a un caso del espacio, ¿cierto? Espacial, usted está en el espacio y usted necesita que se posicione el telescopio en un punto específico, pues voy a necesitar la mayor cantidad de decimales posibles computacionalmente hablando para que se aproxime a un valor real, digamos raíz de 2. Raíz de 2 nuevamente es una raíz que no es exacta, es un decimal infinito no periódico. Es esto irracional. Entonces, ¿qué pasa? Que entre más decimales usted pueda computacionalmente hablar, más preciso va a ser. Y eso lo va a generar menos error. No vamos a decir que va a ser cero error, pero va a ser muy, muy pequeño, que casi sería cero. Eso es a lo que me refiero. Bueno, ¿alguna duda, inquietud? Profe, una pregunta. ¿Se pueden sumar float con enteros? Sí y no.
En algunos lenguajes, usted sí no puede mezclar una variable con otra. O convierte una a float o la float la convierte a entero, ¿cierto? Pero no puede sumarla así por así. Pero, por ejemplo, Python tiene esa flexibilidad que sí, usted puede sumar enteros con float, pero al final lo deja en float. ¿Listo? Porque digamos, si usted suma 5 más 0.5, eso le da 5.5, automáticamente sería un decimal, entonces él asume la respuesta como float, o sea, la salida siempre le va a ser float. De float con entero, salida float. Si usted quiere que la salida sea entera, pues tiene que convertir la salida en entero, debe hacer el paso adicional. Entonces recuerda, en otros lenguajes usted no puede mezclar sin hacer la conversión. ¿Se puede hacer la conversión? Sí, pero no lo puede hacer así directamente. Bueno, esto sería como recordando. Ya más adelante seguimos. Con la próxima formación seguimos con el tema. Esto pues ya esperemos que ustedes puedan dar más código. Y ahora sí, quiero escuchar la retroalimentación de ustedes del encuentro de hoy. Profe, no, antes muchísimas gracias por brindarnos este espacio para nosotros poder aprender y ir paso a paso, porque a veces yo me he sentido como muy perdido en las otras clases, porque como que cada profesor tiene como su entorno y entonces uno no sabe cuál descargar, entonces se enreda como mucho la cosa. Entonces es bacano aquí que uno ya esté como orientado a algo más específico. Sí, señor. La idea es que ustedes en este caso trabajen con Visual porque primero es el IDE que me permite trabajar cualquier otro lenguaje y es como el más liviano. Entonces, esta parte que yo estoy utilizando es más visual por la posibilidad del texto, pero con Visual ustedes todo lo que yo voy a hacer, ustedes lo pueden hacer perfectamente. Bueno, ¿alguna otra retroalimentación? Hay casi 21 personas, 20, 19. ¿Qué pasó? Hola, profe. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, porque pues hay algunos compañeros que ya tienen un conocimiento de programación y uno entiende, ¿no? Y yo he notado en el aprendizaje que, bueno, cuando nos tocó clases de programación, el instructor generalmente usaba mucho lenguaje técnico. Y pues hay algunos que ya van adelantados y otros que estamos cero de programación. Entonces la manera como usted explica, ahí uno entiende, porque cuando uno va a ingresar datos, uno tiene que saber qué es lo que va a ingresar, pues, cuándo es un flotante, cuándo es un entero, o sea, saber qué es lo que va a ingresar, no ingresar, como dice, por ingresar. Y al principio, pues por lo menos yo me sentí perdida cuando mandaron ejercicios y no sabía qué era un entero, qué era un doble. O sea, me sentí como dicen, ¿pero esto qué? Pues uno tiene como un apoyo porque uno se mete en internet y busca, ¿sí? Y a través de eso tiene un poquito más de uno de conocimiento, pero cuando ya uno tiene un acercamiento, por decir así, como usted que está sacando su tiempo y tiene la voluntad de explicarle a uno, ya uno va entendiendo cosas que generalmente, pues antes no entendía, pues, o sea, estábamos en la clase de programación, pero perdida porque resolviendo ejercicio y no sabes cuándo era un entero, cuándo era un float, cuándo era un stream, o sea, como perdido, por decirlo así, de alguna manera a uno. Pero pues sí también quiero pues aprovechar y agradecerle la buena voluntad suya de sacar ese espacio y podernos enseñar mejor. Con gusto, muchas gracias. Marcela. Profe, hola, buenas noches. Buenas Profe, no, noches. pues primero no, pues como todos agradecerle por el espacio, de verdad que lo estábamos esperando. De igual forma siempre he considerado que la forma, pues, valga la redundancia, en la que nos explicas, pues siempre es demasiado clara.
se hace muy fácil de entender. Y en cuanto a la herramienta, pues que veo que estás utilizando, me parece muy chévere porque, pues, como tú lo decías, da la facilidad de ver el texto, la explicación de cada concepto y asimismo, como que tú vas haciendo el ejemplo, o sea, se puede ir haciendo, entonces creo que es como más didáctico y más fácil también para nosotros. Perfecto, muchas gracias, Marcela. Los demás, ¿algún aporte? ¿Algo que podamos agregar, quitar? Profe, ¿sabes qué sería bueno? Que de pronto algunas actividades que tengamos en la plataforma que sean como muy difíciles, hacerle como un repasito acá en la clase. No sé si se pueda. ¿De plataforma qué plataforma? Pues yo no he mirado los nuevos ejercicios, pero supongo que más adelante van a haber muchos ejercicios de programación y de código. Hablo más como del futuro. Pero, o sea, ¿te refieres plataforma a esta plataforma o a acá plataforma? Eso es lo que no te he podido entender. Profe, la plataforma para subir las actividades que nos ponen. Ah, estás hablando del programa de formación. Sí, Sí, de señor. plataforma de Sajuna. O sea, estás hablando del programa de formación de AXO. Sí, señor. Ah, bueno, es que les cuento, ¿no? Pero no es seguro, pero mi idea es que podamos a través de una aplicación pequeña, ¿cierto? Hacer todo el recorrido, pues no todo porque digamos que hay cosas que se pueden salir del alcance, pero seguir como el proceso de desarrollo de software, ¿cierto? Entonces, por eso yo escogí una temática para que ustedes, si les insisten en la temática, que ustedes busquen su temática, trabajen lo mismo con su temática y después podamos ir a las cosas más avanzadas, digamos una pequeña aplicación. Entonces, por ejemplo, hacer esto, la planificación, digamos, hacer ese, se me olvidó el nombre, diagrama de las fases, implementar los módulos, ¿cierto? Hacerle las pruebas que realmente estén funcionando lo que yo estoy haciendo, que no genere errores, hacer los tests, los famosos tests que están escuchando que se definen y se generan automáticamente para no hacer los manuales. Entonces, la idea es que podamos hacer ese recorrido para que a ustedes les quede claro realmente qué es lo que está pasando, pero con una sola temática en específico y es la que usted esté trabajando, porque si usted empieza, digamos, a picar allí, a picar allá, se puede uno confundir. Entonces, es que hice este ejemplo con una panadería y después lo hice con una zapatería y primero lo hice pensando en una aplicación para móvil y después lo hice pensando en una aplicación para PC. Entonces, la idea es que usted empiece a tener claridad y definir el objetivo, generar un cronograma, cumplir el cronograma, ¿cierto? Que son cosas que no solamente es dar código, sino que van inmersos en este desarrollo de software. Entonces, sí, ese es, digamos, mi plan a futuro, pero esperemos que lo podamos ir consolidando. A medida de lo posible, pues claro, yo les llevaré la mano para que ustedes puedan ir haciendo esas cosas. De pronto, estamos un poco desfasados del tiempo porque algunos ya van para a culminar, de pronto no alcancen, pero digamos les sirve para reforzar porque algunos ya tienen programación adelantada, otros lo tienen apenas empezando. Aquí hay diferentes personas, diferentes fichas, entonces va a ser muy difícil unificar el criterio y tampoco pues la idea es correr
ver un tema por allá bien lejos cuando ni siquiera hemos empezado a gatear. Entonces, este curso sí va, digamos, por unas etapas. Ir por lo básico y vamos aumentando los niveles. O sea, necesariamente hay una ruta de aprendizaje. Entonces, sí, a los que de pronto van muy avanzados, digamos que ya ese sí se me escapa las manos, digamos, ponerlos al día en alguna de las temáticas. Pero sí las podemos tocar o verlas. Bueno, ¿alguna otra sugerencia que podamos de pronto tener presente? ¿Alguna otra retroalimentación? ¿Alguna otras personas que no he escuchado? ¿Listo? ¿No hay ninguna sugerencia? Bueno, entonces, solo me queda decirles que pasen una feliz noche, un feliz resto de semana y nos vemos la próxima semana, ya más tempranito. Eso, profe, muchísimas gracias. Profe, Buenas noches. muchas Listo, gracias. Gracias. Que le acabe Gracias, bien. profe. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Con gusto. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Antes de finalizar esta clase, ¿usted la va a subir o no? Sí, Ah, bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. bueno, con gusto. Feliz noche para todos. Gracias, hasta luego. Feliz noche, gracias. Con gusto. Feliz noche, gracias.